Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado hace algunos meses, pero que siempre es de actualidad y siempre están solicitándolo a través de mensajería de texto que lo abordemos. Nos referimos a la masturbación, una práctica pues bastante recurrente. Se piensa que en la niñez, la adolescencia, pero también en la vida adulta lo es, que ha sido comúnmente asociada sobre todo a los varones, pero que también puede ser un hábito en las mujeres, en dependencia pues de la personalidad de cada quien. Se encuentra con nosotros en nuestra casa la doctora Yelva Jarquín. Siempre es un gusto compartir espacio con ella y escuchar pues sus acertados comentarios en torno a este importante tema. Vamos a invitarle también a expresar su opinión a través del 2222-7808. Estamos dispuestos para poder acompañarle, para poder escuchar sus dudas, sus diferentes interrogantes que tenga sobre este importante tema. Muy buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Decíamos en la preentrevista, doctora, que la masturbación no es algo de esta sociedad ni de este tiempo, que se ha expresado a través de la historia en diversas culturas y momentos. Desde la perspectiva histórica, ¿cómo se asocia la masturbación con la conducta humana? Bueno, realmente a partir de desde las épocas judeocristianas, ¿verdad? La masturbación ha estado presente en el arte, en la escultura. Hay muchísimas formas históricas de expresión de esta conducta. Ha sido muy prejuiciada, una de las conductas, ¿verdad? Altamente prejuiciada, un tabú de la sexualidad como muchos otros. Y por eso es importante que abordemos el tema, porque en la medida en que desmitifiquemos, los padres pueden acercarse a sus hijos, se pueden comunicar con los chavalos y las chavalas que comienzan esta práctica a partir de su despertar sexual en la época de la pubertad, que exploran su cuerpo y que de repente, pues con un roce, de repente sienten placer al frotarse sus genitales. Y es que la masturbación es eso, ¿no? Masturbarse significa en latín, viene del latín, manus strupare, que significa violarse uno mismo o excitarse uno mismo, ¿verdad? Con la mano. Entonces hay muchísimas formas de hacerlo. Generalmente uno lo puede hacer solo o lo puede hacer con otra persona te puede dar ese placer, y hay también técnicas especiales para realizar este tipo de práctica, pues. Es de hecho una práctica de sexo seguro porque evita las infecciones de transmisión sexual, el VIH, el embarazo no planificado, en la medida pues que las personas se dan placer ellas mismas. ¿Existe una casuística, una estadística, tal vez probablemente en Nicaragua no la tengamos, pero a nivel de otros países, con qué frecuencia, en qué edades ocurre con mayor frecuencia, valga la redundancia también, y si es un hábito o una conducta o una acción un poco más recurrente en damas o en caballeros? Okay. Desde los estudios de Kinsey en la década de los 60 se determinó que no es una práctica solamente de los hombres, por supuesto que es una práctica también de mujeres, y lo que pasa es que las mujeres lo asumen menos por el hecho de que les da vergüenza hablar del tema o les da vergüenza decir que sí se hace. Anda alrededor una prevalencia del 92 al 94% en los hombres. En las mujeres variable desde el 65 hasta el 85%, es decir, un poco menos, pero no es un mito decir pues que es una sola práctica de hombres, ¿no? Vemos un porcentaje bastante alto, 8 de cada 10 mujeres lo realizan y 9 de cada 10 hombres también lo realizan. Entonces, ¿desde cuándo se empieza? Bueno, desde la niñez, pues. Para decirte específicamente, los niños exploran sus genitales desde que se sienten esos genitales, se descubren sus genitales, se frotan, puede ser involuntario, ¿verdad? No es que los niños tengan esta práctica, pero los niños se tocan sus genitales, se frotan sus genitales y realmente se induce al placer, porque esa es la finalidad cuando estás en tu despertar sexual, es decir, en el periodo de la pubertad. Los chavalos alrededor de los 9, 10, 12 años comienzan a explorar y sienten placer, y precisamente eso es masturbarse, ¿verdad? Frotarse los genitales con la finalidad de excitarse, obtener placer, que muchas veces puede o no terminar en orgasmo, ¿verdad? Entonces, es un mito también que las mujeres
sea menos placentero. Es decir, en las mujeres es muchísimo más placentero. Es decir, hay estudios que demuestran que es hasta mucho más, da mucho más placer que el mismo coito, Mario. La verdad es que sí, para muchas mujeres es muchísimo más placentero. Entonces, ¿y qué es lo importante? Que con esta práctica se aprende a explorar el cuerpo y se puede determinar cuáles son las zonas en que más sentís emoción, en que más sentís que estás excitada. De hecho, se utiliza como práctica terapéutica. Las mujeres que tienen trastornos o disfunción sexual de tipo anorgasmia, entonces es una de las prácticas terapéuticas, es una de las terapéuticas que se utilizan para que las mujeres aprendan a explorar el cuerpo y delimiten pues cuáles son aquellas zonas erógenas y dónde se practica la masturbación. He escuchado y también he leído en algunos sitios particularmente asociados a algunas religiones que la masturbación excesiva conduce a una especie de vicio o de pecado que definitivamente es recurrente, que te aísla de los demás seres humanos, que te hace egoísta y que te predispone a ciertas conductas sexuales inadecuadas. ¿Esto es así o no? No, definitivamente no. La masturbación es una práctica humana, está presente desde el comienzo de la vida y hasta que la persona, ¿verdad?, también llega al final de su ciclo de vida. Entonces está presente siempre. No es cierto que cuando no tenés pareja sexual, entonces no utilizar la masturbación. De hecho, aunque inicies una vida sexual, se ha demostrado que continúa la masturbación en el 75% de los casos. Pero vamos a escuchar la llamada entonces. Por supuesto, 7 de la mañana con 52 minutos. Acción 10 de la mañana, muy buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, muy buenos días. La llamaba pues quería hacerle una consulta a la doctora. Claro que sí, díganos. Mi edad, tengo 34 años. Pero fíjese, doctora, que no logro tener orgasmo cuando tengo relaciones. Yo he experimentado así como para sentir como placer, yo digo, para ver que si el problema soy yo o qué. Así como masturbándome. Sí. Y yo logro tener orgasmo. Yo digo, no sé qué es el problema, si soy yo o es él, pues, porque él se va súper rápido. ¿Cómo no? No sé qué me podría decir usted. Por supuesto. Gracias por esa comunicación tan sincera, tan honesta y la doctora pues con el mayor gusto va a responder. Claro que sí. Eso significa que ella tiene placer, no es que tiene una anorgasmia primaria. Anorgasmia primaria es cuando las mujeres jamás han experimentado el orgasmo y eso se puede asociar a múltiples factores: violencia, abuso, prejuicios, la cultura, la educación. Es decir, hay muchísimos factores que pueden determinar que las personas se sientan inhibidas, que no exploren el cuerpo y que no se les produzca un orgasmo, no logren obtener un orgasmo. En este caso, yo les recomiendo que comuníquese con su pareja, ¿verdad? Y en aquellas zonas donde usted logra excitarse, que ya ha determinado, que ya ha explorado, que ya ha sentido que son zonas erógenas, zonas de mayor estimulación, entonces tóquele la mano, agárrele la mano a su pareja y llévelo suavemente y condúzcala hasta esa zona del cuerpo donde usted siente placer. De hecho, probablemente su pareja deba de dar un poco más de tiempo para estimulación. Probablemente el tiempo es muy corto, su pareja termina antes de tiempo. Podríamos determinar si él tiene algún tipo de disfunción como eyaculación precoz que no le permite a ella alcanzar suficiente grado o nivel de excitación como para que pueda desencadenarse un orgasmo. Entonces la comunicación es así como lo hizo con nosotros, de manera abierta, sincera. También debe de hacerlo con su pareja de tal manera que puedan superar el problema. Y si en algún momento no lo han podido superar, pues le recomiendo que asista a la consulta terapéutica, ¿verdad? Donde se pueden brindar ejercicios a ambos y pueden superar el problema. Lo que me parece interesante es que una dama de 34 años, una madre de familia, una mujer de hogar también, pues de alguna forma comprueba lo que usted nos dice, que las mujeres también experimentan y que puede ser como una especie de instrucción para poder explorarse, para saber si hay algún problema con ellas mismas y para poder demandar como un derecho también el poder satisfacer
ese momento, ese deseo sexual con su compañero. Me parece excelente. Hay la posibilidad que usted haga preguntas a través del 22-22-7808, 22-22-7808. Estamos hablando de la masturbación. ¿Hay alguna contraindicación? Hay personas que lo hacen con más frecuencia que otros. Hay una comunicación telefónica y luego respondemos a esto. Buenos días, Acción 10. Sí, tiene una llamada al aire. Adelante, buenos días. Adelante, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No le escuchamos. No podemos escucharla. Si habla un poquito más fuerte, Aló, buenos días. díganos. Buenos días. Buenos días, adelante. Se le cayó. Bueno, vamos a pedirle a quienes nos llamen que por favor le bajen un poquito el volumen a su telereceptor y que nos hablen a través del teléfono para poder establecer una comunicación un poco más directa. También teníamos un poco alto el sonido del aire. Sus recomendaciones entonces, doctora, y sus reflexiones para quienes creen que tengan este hábito un poco más frecuente de lo normal. Ok, los riesgos de masturbarse realmente son nulos, ¿verdad? Lo que puede sí ocurrir es que haya roce por el frotamiento, un poquito de irritación en la piel o en los genitales. Entonces siempre se les recomienda el uso de los lubricantes a base de agua. Hay algunas mujeres que introducen sus dedos, pues tienen que lavarse bien las manos, ¿verdad? Y utilizar el lubricante para que sea un poco más placentero. Entonces, cuando realmente interfiere con la vida cotidiana, con tus quehaceres del trabajo, cuando estás pensando en la masturbación todo el día, cuando te salís de tus labores o de tu universidad para ir al baño a masturbarte, entonces, y ocupa más tiempo de lo normal en tu vida, entonces estamos hablando de que hay probablemente un trastorno, pues una disfunción. Entonces, eso sí amerita un tratamiento, hay que asistir a la consulta para resolver el problema. Y las recomendaciones, sexo seguro siempre, ¿verdad? Tener una masturbación siempre va a ser muchísimo más seguro que tener una pareja de riesgo o múltiples parejas. Uso de condones es importantísimo también en todas las relaciones sexuales. Digamos que es una expresión de la sexualidad que no riñe con la salud, que no te expone a nada si tomas las medidas higiénicas, y que tampoco es algo que te va a tener una repercusión negativa. Definitivamente, no es cierto que hay trastornos mentales, no es cierto que te crecen pelos en las manos, no es cierto que te va a crear una adicción, definitivamente no. Las personas pueden sentirse libres de practicar y de explorar su cuerpo a través de esta práctica. No hay ningún riesgo para la salud de ninguna manera.